Nosotros, mis hermanos, seguimos acá para el tiempo de la predicación de la palabra y voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Creo que me olvidé de mencionar a por lo menos dos personas, mi hermano Edward y mi hermana Lilian, si no me equivoco. Mañana inician las rutas. Ellos van a ser los encargados de llevar a los niños a sus escuelas y recogerlos, así que el Señor también les dé sabiduría y fortaleza y paciencia en ese trabajo. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si ya lo tienes, voy a invitarte a ponerte de pie. Sé que ha sido una tarde de mucho ejercicio, de levantarse y sentarse, pero sé que eso nos ayudará a mantenernos despiertos. Lucas 5, 1 en adelante, leeremos hasta el versículo 11, dice la palabra. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos. Padre, ha llegado el tiempo de que tu palabra ha de ser predicada. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Edifica nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda edificar nuestros corazones y poder poner, Señor, oídos prestos para escuchar la voz de tu palabra. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En mayo de 1940, la situación en Gran Bretaña parecía completamente perdida. Las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente por toda Europa occidental y el ejército británico, junto con tropas francesas y belgas, estaban quedando acorralados en una pequeña ciudad costera de Dunkerque, al norte de Francia. En esa pequeña ciudad costera de Dunkerque, entre ellos habían quedado atrapados más de 300,000 hombres. Las playas eran su prisión. Detrás estaba el enemigo y delante estaba el mar. Los buques militares británicos eran pocos y demasiado grandes para poder acercarse a esa costa tan poco profunda. Todo indicaba que todos esos 300,000 soldados iban a quedar atrapados para ser capturados o aniquilados. Fue en ese momento de gran tensión donde el recién nombrado primer ministro Winston Churchill
tomó una decisión que muchos consideraron una completa locura. Ordenó convocar a toda la embarcación civil posible, es decir, barcos pesqueros, yates privados, remolcadores, incluso embarcaciones de recreo. Iban a ser enviados a cruzar el Canal de la Mancha para rescatar a los 300,000 soldados en Dunkerque. Para muchos de estos marineros civiles, la orden no tenía ningún sentido. Sus barcos no estaban diseñados para la guerra, y menos para navegar en fuego enemigo. La travesía en el Canal de la Mancha era sumamente peligrosa. Había minas en el agua, había ataques aéreos, había bombarderos costeros, y no había ninguna garantía de llegar vivo a la costa, ni mucho menos que los que los esperaban estuviesen vivos a la llegada. Sin embargo, obedecieron. Y durante 9 días, más de 800 embarcaciones cruzaron repetidamente bajo fuego, arriesgándolo todo. Lo que parecía una orden imposible terminó siendo una de las estrategias de rescate más grandes del siglo moderno. Más de 330,000 vidas fueron salvadas. La historia incluso lo recuerda como el milagro de Dunkerque. Y todo comenzó con una orden que no parecía lógica. Una orden que no parecía lógica. Este principio de órdenes que no parecen lógicas, nosotros los encontramos a lo largo de las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Noé construyendo un arca gigante diciendo que lloverá cuando el cielo estaba despejado. Una orden sin sentido. Abraham dejando su tierra y sus posesiones a la tierra que habrían de mostrarle que no sabía cuál era. Josué incluso rodeando los muros de Jericó en silencio durante 6 días para el 7º tocar una trompeta. Una orden ilógica. O Gedeón yendo a la batalla con solo 300 hombres armados con trompetas y antorchas en sus manos. O incluso este general Naamán siguiendo las órdenes de este profeta, saltando al río 7 veces para ser sanado por su lepra. Definitivamente, en todos estos casos, la orden parecía contraria a la razón, pero obedecieron. En Lucas 5 nosotros nos encontramos otro hombre que tiene que responder a una orden que contradice toda su experiencia. Un pescador cansado, después de una noche sin resultados, recibe la instrucción de un maestro carpintero de Nazaret, donde no hay lagos, que lance la red, que salga a la parte más profunda para lanzar su red. Simón, el que sabemos que luego será Pedro, no lo entiende, pero lo obedece. Él tiene una obediencia sin expectativas, pero en esa obediencia sin expectativas se encontrará con el poder y la revelación y el llamado más grande de su vida. La idea central de este texto es que nosotros podamos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y su poder, se da a conocer plenamente a sus discípulos y los llama a seguirles. Y todo comienza con una lucha interna que todos nosotros conocemos muy bien. La tensión entre lo que sabemos por experiencia y lo que nos pide el Señor. La tensión entre lo que nosotros sabemos por nuestra propia experiencia y lo que el Señor nos pide. Y esa es la duda de Pedro. En primer lugar, el texto nos muestra la gran duda de Pedro. El texto inicia poniéndonos en contexto. Nos muestra cómo en el versículo que estudiamos la semana pasada, Jesús estaba recorriendo toda la ciudad, todo el estado de Galilea, predicando en Capernaum y en las distintas ciudades circunvecinas,
Y el texto inicia diciéndolo que mientras la multitud se agolpaba sobre él, que estaba predicando la palabra de Dios, el único propósito del Mesías, Jesús estaba cerca de este mar, de este lago, y se acercó a él para poder sentarse, para poder colocarse en las barcas. Claramente las multitudes que seguían a Jesús eran muy grandes. Las ciudades circunvecinas, como Betania, como lo era Capernaum, eran ciudades enormes. Por lo tanto, la gente sabía que Jesús, como leíamos en el pasaje anterior, estaba haciendo milagros y echando fuera demonios. Por lo tanto, mucha era la población que seguía a Jesús. En ocasiones los evangelios nos muestran que Jesús tenía que salir huyendo, escondido, porque la cantidad de gente era tanto que se agolpaban contra él. Y Lucas nos muestra que este es un mismo escenario. Jesús no se irrita ni se molesta por las multitudes, sino que busca una estrategia. Y esta estrategia nos lleva al escenario del mar de Galilea. El mar de Galilea. La Biblia nos enseña que él vio dos barcas que estaban en la orilla, pero nos muestra que estas barcas estaban en la orilla, pero los pescadores habían bajado de ella y lavaban sus redes. Jesús sube a estas barcas, la pide alejarse un poco de la tierra y crea el escenario perfecto porque crea un anfiteatro con la acústica del agua calmada para que todo el mundo pueda escucharlo. El maestro, como buen rabino, sube al arca, a la barca, se sienta y empieza a enseñar y a predicar la palabra. Ese es el escenario que Lucas coloca delante de nuestra mente. Sin embargo, posterior a este escenario, Jesús le dice a Pedro, a este Simón, que es un pescador, que eche las redes en lo profundo. Que eche sus redes en lo profundo. Ahora, para nosotros poder comprender la duda de Pedro, debemos hacer un pequeño curso de unos minutos de la pesca en el mar de Galilea. De lo contrario, no entenderíamos el sentido de esta historia. El mar de Galilea en el siglo I tenía una serie de situaciones que era necesario considerarla al momento de la pesca. En primer lugar, hablemos del mar de Galilea. Este mar, también llamado el lago de Genesaret, o incluso por Juan se refiere a él como el lago de Tiberíades, es un lago de agua dulce al norte de Israel que tenía una forma ovalada. Era un lago significativamente grande, tenía unos 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y estaba situado a unos 210 metros por debajo del mar. Es decir, que había montañas alrededor de este lago. Era un lugar hermoso. Estaba considerado como el lugar de agua dulce más grande o más perfecto del mundo antiguo. Estaba rodeado por colinas, por valles fértiles, y era básicamente el centro vital para la agricultura en Galilea, pero sobre todo el centro vital para la pesca. Sus aguas producían tilapia. Esas tilapias eran conocidas popularmente mucho tiempo después como el pez de San Pedro. Además de tilapias, también producía sardinas y bardos. Todas las aldeas costeras como Besaida, Capernaum, Magdala y Tiberias dependían enormemente del comercio de pescado que se ejecutaba en este lugar. Es decir, que toda la economía de estas ciudades circunvecinas dependían de este lago, dependían de la pesca. La pesca era sumamente organizada. No solo se vendía en las ciudades, sino que también tenían un tratamiento de sal para poder exportar esos peces a otras ciudades, como era Jerusalén, que quedaba a 50, 60 kilómetros de distancia. Esto significa que la pesca no era solo una actividad de subsistencia, sino que era una industria que sostenía ciudades y miles de familias. Era sumamente importante la pesca. Ahora veamos un poco acerca de las embarcaciones.
Las embarcaciones de pesca, los barcos, eran robustos, eran sumamente funcionales. Eran hechos de madera de cedro, también algunos de sicomoro. Eran fuertes, tenían buena estructura. Algunas excavaciones arqueológicas, hubo una en 1986 que se conoce como la Barca de Galilea, muestra que medían entre 8 y 9 metros de largo, es decir, 27 pies de largo, y unos 2 a 2 metros y medio, es decir, 7 a 8 pies de ancho. Eran bastante grandes. Podían transportar entre 5 y 7 tripulantes a la vez. Y la capacidad de soporte de estas barcas era de casi 1 tonelada, incluyendo los tripulantes, las redes y los peces que iban a pescar. Su estructura era tan fuerte y tan rígida que podías navegar bien sea con timón, con remos, o podías navegar también con vela, dependiendo del clima. Esas eran las embarcaciones. Ahora veamos las redes. Las redes y el trabajo en equipo en la pesca. En la pesca de Galilea se usaban por lo menos 3 tipos de redes. Había una red que era la de arrastre. Estas redes de arrastre podían medir entre 100 y 300 metros y era operado de manera obligatoria por 2 barcas. Escucha este dato. Las redes de arrastre tenían que ser operadas por 2 barcas, ya que eran tan grandes que necesitaban ayuda para la dinámica de pesca. Esa era la red que posiblemente estos hombres, Simón y sus compañeros, usaban. El trabajo de pesca era físicamente exigente, necesitaba una fuerte coordinación. Los hombres tenían que maniobrar las redes, alarlas cargadas con peces y luego extenderlas en la orilla para poder limpiarlas y para poder repararlas antes del próximo uso. Así eran las redes. Ahora hablemos de los horarios de pesca. Los horarios y la técnica era muy específica. La pesca se realizaba habitualmente de noche. Pescaban de noche, cuando los peces se acercaban a la orilla, buscando alimento, y eran más fáciles de atrapar. Sin embargo, al amanecer, el agua se calentaba y ellos iban a las profundidades y ya no salían a la superficie, ya que el agua estaba muy caliente. Esa era la dinámica de pesca. Y en esa dinámica de pesca nosotros nos encontramos que uno de los que será el discípulo de Jesús, los discípulos de Jesús, son pescadores. Son pescadores. Pedro, Simón, Jacobo y Juan, socios del negocio, se encargaban de la pesca. Pero en este evento particular nos muestra que esta noche había sido un duro golpe a su economía. No habían pescado nada. Se dice que aproximadamente pescaban entre 100 y 200 kilos de pescado por día. Era una muy buena jornada. Pero en esta oportunidad no habían pescado absolutamente nada. Habían pasado toda la noche en vela tratando de pescar y ya era pleno día y no habían pescado absolutamente nada. Es decir, habían perdido la oportunidad de pescar. Ahora, si a lo mejor todo este curso de pescadería te está durmiendo o aburriendo, vamos a ilustrarlo más sencillo. Imagínate a Pedro, el sol ya está alto, sus manos están adoloridas por la noche entera de trabajo, las redes están lavadas y extendidas en la orilla, la faena terminó, no hay nada que mostrar salvo cansancio y frustración y la preocupación de que no se hizo el día. Y de repente, un hombre que no es pescador, que no ha pasado la noche entera en el agua, que hasta hace muy poco, era un carpintero en Nazaret,
donde no hay lago, le dice, sal a la parte más profunda y echa las redes a pescar. Ahora tiene más sentido. Por un momento, dentro de Pedro, se enciende una gran batalla. Una voz le dice, esto no tiene sentido, no es la hora ni el lugar, ya lo intenté y no funcionó. Y la otra le dice, es Jesús, el que sanó a mi suegra. ¿Qué hago? Mis hermanos, esa es la lucha que tú y yo conocemos muy bien. Cuando el Señor, por ejemplo, nos llama a perdonar a alguien que nos hirió profundamente y no tiene sentido perdonarlo. Cuando el Señor nos pide dar generosamente, aunque nuestros números no cierran. Cuando nos lleva a servir en un ministerio para el que creemos que no tenemos la capacidad. Cuando nos impulsa a compartir con el Evangelio, compartir el Evangelio para alguien que creemos que nunca va a escuchar. En esos momentos donde tu experiencia, mi experiencia, tu lógica, tu instinto nos grita, no tiene sentido. No tiene sentido. Y era el pensamiento de Pedro. Sin embargo, la voz de Cristo dice, confía en mí y obedece mi palabra. Aquí estaban pasando tres cosas. La tensión entre la experiencia y la obediencia. Pedro no era un aprendiz de pesca. Era un hombre con años de experiencia en el mar de Galilea. Conocía los horarios, los lugares, las corrientes. Y esa noche había puesto en práctica todo lo que él conocía y no había funcionado. Cuando Jesús le dice, echa las redes, Pedro no duda de que Jesús sea un buen maestro, porque lo llama maestro, pero sí duda de que esa orden tenga sentido. Su experiencia le grita, no va a funcionar. Y así a veces nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que debemos actuar de una forma, pero muy dentro de nosotros decimos, eso no va a funcionar. Yo tengo mis propias formas. Cuando nosotros vemos en las Escrituras de las formas como debemos conducirnos, pero preferimos decir, yo prefiero a mi manera, eso no va a funcionar. O cuando recibimos un consejo y decidimos rechazarlos, porque decimos, yo tengo más experiencia en eso que tú. No es un buen consejo. Es como cuando dices cosas así. No le voy a hablar hasta que Él venga primero a pedirme perdón. Pero luego lees las palabras de Jesús y dice, perdona 70 veces 7. Y dices para ti mismo, esto no tiene sentido. Si perdono me veré débil. Yo lo haré a mi manera. Lo segundo que vemos es la tentación de confiar en nosotros mismos. En decisiones familiares decimos, yo sé cómo manejar esto. En decisiones económicas decimos, esto no es sabio financieramente. En decisiones ministeriales decimos, este método nunca va a funcionar. El peligro es que cuando confiamos solo en nuestro entendimiento, nos quedamos casi siempre en la orilla sin experimentar lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Cuando nos quedamos simplemente con nuestro entendimiento, nosotros no podremos experimentar en la orilla la pesca milagrosa que el Señor hace en las profundidades. Jesús estaba hablando de algo que ameritaba fe. Y Pedro no lo tenía muy claro. Pedro tiene obediencia, pero es una obediencia sin expectativas. Es una obediencia que no cree que algo va a suceder. Es una obediencia escéptica, indiferente. Es una obediencia que opera pero no confía. Es una obediencia que hace pero no vive. La duda de Simón es un espejo para mostrarnos que en ocasiones nuestro corazón obedece, pero duda de la bendición de Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, has venido a la iglesia por obligación, pero sin creer realmente que Dios puede edificar tu vida? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia
por obligación, pero sin creer que Dios puede animar tu vida y sacarte de las dificultades en las que estás pasando. Hay obediencia, pero sin expectativa. Y es lo que estaba pasando en Simón. Y sin embargo, en esa obediencia débil es donde Cristo definitivamente se glorifica. En esa obediencia débil, en esa obediencia de Pedro, está por descubrir las grandes cosas que Jesús puede hacer con el poder de su palabra. Y es lo que nos muestra el versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Quiero que analicemos esto. En la pesca debían tener 2 barcas dispuestas a poder capturar toda la jornada de pesca. El texto nos muestra que Pedro fue con una sola barca. Pedro no creía que iba a haber una gran pesca. Y cuando él va a obedecer sin expectativa, se encuentra que en la primera jalada de las redes hay una gran pesca. Y tiene que gritar, tiene que hacer señas a los que estaban en la orilla para que trajeran la otra barca, para que pudieran sacar toda la cantidad de peces que había en ese lugar. Sí, había una obediencia, pero no creyendo en el poder de Dios. Y a veces nos pasa igual, donde obedecemos al Señor, pero realmente no creemos que Él va a obrar. Donde decimos que obedecemos al Señor, que creemos en su palabra, pero muy dentro de nosotros, nuestro corazón está lejos de creer en su providencia. Y esta es la cita que Pedro tiene que tener con Jesús. Pedro, mis hermanos, había visto a Jesús en la sinagoga sacando a un endemoniado. Pedro había escuchado a Cristo predicando en el rollo de Isaías. Pedro había visto a Cristo en su casa sanando a su suegra. Pedro había visto a Cristo sanando personas que traían a ese lugar. Pedro había visto a Cristo sacando y callando demonios. Pero cuando se refiere a Jesús, le dice maestro. ¿Saben qué significa la palabra maestro? No es rabí. El texto y el verbo que está usando Pedro acá no es rabí. Es un término que se refiere a supervisor o jefe. Es decir, Pedro no está reconociendo la autoridad divina de Cristo. Pedro está reconociendo que Jesús definitivamente es un buen maestro. Y como buen maestro ha de obedecerlo. El compromiso de la sanidad de su suegra posiblemente también lo llevó a tener que obedecer la palabra de Jesús. Pero la palabra de Pedro es clara porque dice, hemos estado trabajando toda la noche. La palabra trabajando se refiere a exhausto y completamente cansado y no hemos pescado nada. Lo que Pedro le está diciendo es, no vamos a hacer ni vamos a conseguir nada diferente a lo que ya no hayamos intentado. Y mucho menos de día, y mucho menos en las profundidades. No funciona así la pesca, Jesús. Sin embargo, Pedro se da cuenta de su error. Y cuando se da cuenta de su error, cuando Pedro empieza a ver las barcas llenándose de peces, cuando empieza a ver sus redes completamente repletas de peces, cuando empieza a ver que tiene que llamar otras barcas como originalmente tenía que hacer, porque así se hacía la pesca, cuando empieza a ver el milagro de Jesús, Él hace naturalmente lo que todo hombre debe hacer delante de Cristo. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Y ahí vemos el reconocimiento de Pedro, de la duda al reconocimiento.
Lo primero que Pedro identifica es que Jesús definitivamente está en una posición diferente a la de él. Por eso dice, apártate de mí. No está diciendo literalmente que se vaya, sino que está reconociendo que Jesús es superior a él. Él está reconociendo que definitivamente es el Señor. Y ahora no le llama maestro, ahora le dice Señor, Señor, apártate de mí, Señor. Este hombre minutos antes había llamado maestro a Jesús, que significa supervisor o jefe, pero ahora está llamando Señor. Hermanos, la palabra Señor es la palabra Kyrios, que se usaba para referirse en el Antiguo Testamento, en la traducción griega, a Dios. Pedro está reconociendo que Cristo es el Señor. Pedro está reconociendo que en esa barca está Dios mismo. Pedro está reconociendo que Él es el Mesías. Y aunque no entiende los detalles, sabe que quien está allí tiene poder. Y le dice, Señor, pues soy un hombre pecador. Ahora Pedro no solo reconoce la autoridad en la enseñanza, sino que Pedro reconoce la autoridad de Jesús sobre la creación. Nosotros no sabemos si los peces estaban allí, nosotros no sabemos si Jesús mandó los peces. Lo único que sabemos es que Dios, Jesucristo, le dijo a Pedro, ve allá y allá vas a pescar y allá vas a conseguir peces. Y así fue. Bien sea la omnisciencia de Jesús o la omnipotencia, cualquiera de los dos criterios está a discreción de Cristo. O Cristo sabía que esos peces estaban allí, o Cristo puso esos peces allí. En ambos casos, Él es el Señor. Y Pedro le dice, soy un hombre pecador. El milagro no solo llenó las redes de Pedro, sino que llenó de luz el entendimiento de Pedro sobre quién es Jesús. Su reacción no es simplemente de alegría por la pesca, sino de quebrantamiento, porque se ha encontrado con Cristo. La reacción de Pedro, mis hermanos, es la misma que encontramos a lo largo de las Escrituras. Hombres ante la revelación directa de Dios, respondiendo con temor reverente. Abraham se describe como polvo y ceniza delante de Dios. Job se aborrece a sí mismo y se arrepiente. Manoa temió porque pensó que había visto a Dios e iba a morir. Israel temblaron y se alejaron cuando escucharon los estruendos de Dios en el Sinaí. Isaías dijo, ay de mí, cuando Dios le dio la visión. Ezequiel cayó rostro en tierra cuando vio la visión de la gloria de Dios. Y Juan en Patmos se echó al suelo y cayó como muerto cuando vio al Cristo glorificado. Eso fue lo mismo que pasó con Pedro. Cuando Cristo obra así en nuestras vidas, no es solo para impresionarnos, sino para abrirnos los ojos, para que veamos que Él es mucho más de lo que pensábamos, que es mucho más de lo que imaginábamos. Y su poder, mis hermanos, nos confronta no para alejarnos, sino para transformarnos. Jesús le dice a Pedro, no temas, no temas. Y esto nos da una serie de aplicaciones. Tenemos que tener cuidado con reducir a Cristo a nuestras expectativas. Él no es solo un solucionador de problemas, Él es el Señor de la creación. Tenemos que aceptar que su obrar revela nuestra necesidad de Él. Cuanto más le conocemos, más somos conscientes de que dependemos exclusivamente de Él. Y por último, al igual que Pedro, debemos responder con humildad y caer delante de los pies de Jesús y decirle, he vivido una vida en base a mi experiencia, a mis pensamientos y a mis deseos, pero debo doblar mis rodillas delante de ti. Cada decisión de la vida de un cristiano tiene que estar fundamentada en la palabra y en la voluntad exclusiva de Dios.
no son nuestras experiencias, no son nuestros pensamientos, no son nuestras formas de ver la vida. Es la palabra de Cristo la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Es la voluntad de Dios la que determina el camino por donde debemos andar, y es agradar y glorificar el nombre de Cristo, el corazón en las decisiones de cada cristiano. Y es la lección que Pedro está aprendiendo acá. Y el resultado de ese aprendizaje nos lleva a su llamado. Ante su duda, Jesús obra y él reconoce. Y ante su reconocimiento, Cristo le hace un llamado. El llamado a ser pescador de hombres. Versículo 11. 10 parte B y 11. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Jesús quiere tranquilizar el corazón de Pedro y decirle: no temas, no temas. Hay 3 cosas claves en el llamado de Jesús. Lo primero que nosotros vemos es que esta obra de Jesús fue tan extraordinaria que no solo llegó al corazón de Pedro, sino que también al corazón de todos los que estaban allí, los hijos de Zebedeo, que nos muestran las Escrituras que eran socios. Bueno, estos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, quedaron igual que Pedro, anonadados de la obra de Cristo. Ellos también le habían visto en la sinagoga, ellos también posiblemente le habían visto hacer milagros, pero ahora estaban encontrándose con Cristo en el área de mayor experticia que tenían. Es decir, ellos podían reconocer a Jesús en la sinagoga, ellos podían recordar los milagros que hizo en la casa de Pedro, pero estaban en el mar de Galilea, su lugar de trabajo, el lugar que ellos controlaban, el lugar que ellos sabían cómo funcionaban. Ellos sabían la hora de la pesca, ellos sabían el método de la pesca, ellos sabían la estrategia de la pesca. Y Jesús quiebra todo esto y les dice: yo soy el Señor, yo soy Dios, y yo los llamo a ustedes para que me sigan a mí. Y van a dejar de pescar animales para matarlos, para pescar hombres muertos para la vida. Y ese es el glorioso llamado que los discípulos reciben. ¿Por qué Pedro no lo había entendido antes? No lo sabemos. ¿Por qué Pedro no lo entendió con su suegra? ¿Por qué no lo entendió en la sinagoga? No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que Jesús se presenta a este lago con el propósito de llamar pescadores. Hermanos, y la imagen es tan gloriosa, porque Pedro estaba allí sentado escuchando a Jesús en el mar, enfrente de las multitudes, predicándole el Evangelio. Y era una tipificación que Jesús estaba haciendo del ministerio de Pedro en el mar de Galilea. Jesús estaba predicando desde el mar a aquellos que iba a rescatar para que fuesen también discípulos de Cristo. Y Pedro está viendo en su propio mar, en su propio mar, en su propia barca, que Cristo está predicando el Evangelio, el cual él va a ser llamado. Y esto es glorioso. La imagen es gloriosa. Pedro podía tocar la barca y decir: esta barca ya no la necesito. Ahora voy a pescar hombres. Ahora voy a pescar hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después, versículo 11, y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dice varios historiadores que calculan las dimensiones de las barcas, que la cantidad de peces que ellos podían haber pescado para que las barcas se hundieran eran superiores a 800 o 900 kilos de peces. Era más o menos esa cantidad por barca. Pero el promedio usual era de 200. Jesús había multiplicado cientos de veces la cantidad de peces que ellos podían tomar para demostrarles el poder de Dios. Ahora hay una conexión clara acá. Por sus propias fuerzas, Pedro
y sus compañeros podían pescar cierta cantidad de peces. Pero en el poder de Cristo no habían límites en la pesca. ¿Qué les estaba tratando de enseñar Jesús? Que cuando la palabra de Cristo y el Evangelio es predicado, no hay nadie que pueda resistirse a su mensaje. Y que mis esfuerzos y mis intentos de predicarle y de convencer a otros son nulos en comparación a la voz de Cristo en el corazón del pecador. Jesús no estaba dando una lección de pesca. Jesús estaba dando una lección de predicación a Pedro. Pero lo más increíble, mis hermanos, es que estos hombres bajan de la barca, llegan a la orilla y siguen a Jesús. Lea conmigo el versículo 11 e identifique lo que está sucediendo. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué dejaron? Los peces. Dejaron los peces. Se dice que la cantidad de peces que habían pescado eran suficiente a más de 6 meses de salario y de sostenimiento. Es decir, la pesca milagrosa había hecho un profit de ganancia en la empresa de Pedro, de Simón, de Jacobo y de Juan, que podían pasar meses sin trabajar por la cantidad de peces que habían pescado. ¿Saben qué hicieron? Lo dejaron para seguir a Jesús. Dejaron todo para seguir a Jesús. Dejaron las barcas llenas de peces para seguir a Jesús. 3 pescadores experimentados que vivían de la pesca dejaron las barcas llenas de peces para seguir a Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero estaban dejándolo todo por seguir a Cristo. Abraham, cuando Dios lo llamó, le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Moisés renunció a los privilegios de la corte del faraón para elegir sufrir por su pueblo. Ruth abandonó su tierra y su familia y sus dioses de Moab para seguir a su suegra Noemi. Eliseo, cuando Elías lo llamó y sacrificó sus bueyes y usó el arado con leña para cocinarlos, decidió seguirlo. Nehemías dejó su posición como copero delante del rey Artajerjes para ir a restaurar las murallas de Jerusalén. Leví, sentado en el banco de los tributos, dejó todos sus bienes y sus posesiones y su lucro para seguir a Jesús. Los 70 discípulos dejaron sus ocupaciones para recorrer aldeas y llevar por toda ciudad el Evangelio del Señor. La iglesia primitiva en Hechos 2 vendía todo lo que tenía y repartía sus bienes, porque todo lo tenían en común. Pablo abandonó su reputación, sus privilegios, su carrera como fariseo para seguir a Cristo. Y estos 3 pescadores dejaron 2 barcas llenas de pescados para seguir a Jesús. Qué glorioso llamado. Porque cuando ellos vieron a Cristo, ellos entendían que ni 50 barcas más valían más que Jesús. Que cuando ponían las barcas, las redes y todos los peces del mar de Galilea, y los ponías todos en una balanza, y del otro lado ponías a Cristo, Él iba a pesar más. Y era la reflexión de estos discípulos. Y siguieron a Jesús. Mi hermano, mi hermana, ¿es Jesús así de pesado en tu vida? ¿Es Jesús eso para ti? ¿O valen más las 2 barcas? ¿Vale más los peces que Jesús? La Biblia nos dice en Mateo 4, 19 y 20, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres,
y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Lucas 5:27 y 28. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Filipenses 3:7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Para estos pescadores, lo que antes se veía como un botín que garantizaba su economía familiar, ahora era basura. Mis hermanos, es el deseo, tiene que estar ese deseo en nuestros corazones, que toda cosa que nosotros veamos en nuestras vidas, que no sea Cristo, sea considerado de la misma manera. Y que nuestro corazón lata por Cristo, y que nuestras emociones latan por Cristo, y que nuestra voluntad se mueva hacia Cristo, y que no haya nada en nuestras vidas que se comparan y que compita con Cristo. Tienes que dejar tus ídolos y seguir al Señor. Tienes que dejar de aferrarte a aquello que te separa de tu Salvador, porque serás incrédulo, porque seguirás en la orilla, y en la orilla solo limpiarás las redes. En la orilla solo vas a limpiar las redes. Pero el Señor te llama a ir a la profundidad. Y allí, en la profundidad de su presencia, es que recibirás bendición. Y no estamos hablando de pescados. Cuando aquellos marineros civiles cruzaron el canal de la Mancha hacia Dunkerque, sabían que navegaban hacia una zona de fuego. No era un viaje seguro, era un viaje de peligro. Bombas cayendo, minas en el agua, enemigos esperando. Pero su misión no era pensar en su seguridad o su bienestar, sino salvar a aquellos que estaban atrapados y condenados si nadie iba por ellos. Ese es el cuadro del llamado de Jesús a Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Pedro estaba dejando las redes, pero tomando una misión más peligrosa. Entrar a un mundo hostil para rescatar a los que están atrapados en el pecado, bajo la ira de Dios, sin esperanza, si nadie va por ellos. Cristo nos llama hoy a lo mismo. La misión no es cómoda. La misión no es segura en base a los estándares de este mundo. Y muchas veces nos lleva a lugares donde no queremos estar. Muchas veces el servicio nos lleva a lugares donde no queremos estar. Podemos ignorar una llamada, podemos ignorar una petición de oración, pero Cristo nos ha llamado al servicio, nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Afuera, mis hermanos, hay multitudes, hay familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que están atrapados en la playa de su condenación, sin la posibilidad de escapar por sus propios medios. Están en territorio enemigo, sin fuerza para salvarse, pero nadie quiere cruzar el canal para buscarlos a ellos. Somos nosotros. Esos somos nosotros. Ese eres tú y eres yo. Así como aquellos marineros confiaron en la providencia y en el cuidado y pusieron sus barcos al servicio de una misión más grande que ellos, nosotros confiamos en la voz de Cristo que nos llama y nos encomienda. Lo mejor de todo es que Él no solo da la orden, sino que Él nos acompaña y nos guía. Él va en la barca con nosotros. Jesús fue en la barca con ellos. Y lo mejor es que en esta batalla
La victoria ya está asegurada, no por nuestra habilidad, sino por su palabra que nunca falla. Cuando Jesús diga, boga mar adentro, no te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. Navega hasta lo más profundo y el Señor estará allí. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que pones en nosotros. Padre, no queremos dudar ni obedecerte sin expectativas. Queremos que nuestro corazón sea lleno. Queremos obedecerte sintiendo el gozo de nuestra salvación. Queremos honrarte. Queremos glorificarte. No queremos quedarnos en la orilla. No queremos quedarnos con los peces. Queremos quedarnos contigo. Amarte y servirte únicamente a ti. Padre, aviva este llamado que tú nos has hecho para poder ser pescadores de hombres, para poder confiar en tu presencia, para poder reconocer que tú eres Señor, no un simple maestro, sino Señor, Señor de nuestras vidas, Señor en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Líbranos de la incredulidad y haznos creyentes. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.